Buenos días. El día de hoy, 20 de enero, en la conferencia matutina del presidente de la República, uno de los temas centrales fue la relación que se va a sostener entre el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Este tema es crucial porque en todo el periodo neoliberal, la posición de los presidentes de México fue de subordinación a las decisiones que se tomaban desde Estados Unidos de Norteamérica, en todos los sentidos. En el sentido económico, con la aplicación intensa y fuerte de la política neoliberal, que al final favorecía a los organismos financieros internacionales y a las grandes empresas transnacionales. Y en México favorecía, lógicamente, a la oligarquía nacional. Pero en el terreno, por ejemplo, de la cooperación entre México y Estados Unidos, este tema fue fundamentalmente cooperación en lo militar, en lo policial, en la venta de helicópteros artillados. Por ejemplo, del grueso de recursos que se destinaban para el Plan Mérida, pues casi el 90% era dedicada precisamente al asesoramiento militar y compra de armamentos. Hoy en la mañana el presidente de la República dijo que por esa vía no se pueden resolver los problemas, ni el problema del tráfico de estupefacientes, o sea, el problema de la drogadicción, ni el problema de la migración. El presidente dijo: no es con muros, no es con armas, no es con racias como se va a resolver este problema, por ejemplo, de la migración. Él lo que quiere es establecer con el gobierno de Joe Biden una relación, en principio, de respeto mutuo, en segundo, de defensa irrestricta de la soberanía nacional, y en tercer lugar, de cooperación, pero para el desarrollo fundamentalmente. O sea, que esos millones de dólares que el gobierno norteamericano pueda aprobar para la cooperación, que no se destinen pues a seguir construyendo el muro o a vender armas a México o entrenamiento de carácter policial, sino que se destine para la creación de fuentes de empleos a través del desarrollo del país, que ayuden al desarrollo del país. Por eso el acento que ha puesto el licenciado López Obrador en el tema de la cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica debe ser en cooperación para el desarrollo del país. Y la política que ha expresado el presidente de la República y que ha aplicado excede las fronteras nacionales, porque también esto se puede aplicar y se está aplicando en Centroamérica. Entonces el presidente leyó una carta que le envió a Joe Biden precisamente en el año 2012, en marzo del 2012, cuando estaba el proceso de la elección en México, y el licenciado López Obrador establece en esa carta cómo podrían y deberían ser las relaciones entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. La leyó de manera detallada y el presidente dijo que en este momento, o sea, los puntos de vista, el criterio del presidente de la República ya los conoce también el presidente Joe Biden. Entonces el licenciado López Obrador dice que a través de la persuasión, es de persuadir, que es un método más eficaz y más humano, es como se debe establecer esta relación, pero sobre todo, repito, resaltando el hecho de la cooperación para el desarrollo, no de la cooperación militar y policial. En esta exposición que hizo el presidente, él observó que hay 3 puntos ahorita de coincidencia que se puede abordar con el presidente Joe Biden. Uno es el tema de la pandemia, o sea, cómo combatir la pandemia. Ahí sí puede haber una colaboración pues humanitaria. El otro tema es el de la reactivación de la economía, porque todos ustedes saben que, y es natural, si ustedes ven en cualquier gráfica cómo avanza, digamos, la industria automotriz norteamericana y cómo avanza en México, pues hay una interrelación muy fuerte. Y así en otras ramas de la producción. Entonces, la reactivación de la economía en Estados Unidos va a ayudar también a la reactivación de la economía en México, porque, reitero, por cuestiones ya históricas, hay una relación o una interrelación muy importante. Y el otro tema pues es el trato a los migrantes. Aquí el presidente de la República resaltó nuevamente la necesidad, como se lo explicó al presidente Biden desde el 2012,
de llevar a cabo una reforma migratoria que dé derechos a los mexicanos migrantes, que se plantee la doble nacionalidad, lo dijo hoy en la mañana, y que se trate con respeto a los mexicanos migrantes y que se defienda y se garantice esos derechos humanos. Y recuerden ustedes que el presidente ha planteado que en Estados Unidos son 38 millones de connacionales y este tema que ha sido siempre muy difícil, espinoso de relación entre México y Estados Unidos, pues con la prestancia, la persistencia, la claridad de ideas y sobre todo la relación mutuamente respetuosa entre los dos países, puede dar un avance significativo en el tema de la reforma migratoria. Esos son 3 puntos que planteó el presidente hoy de coincidencia y de colaboración que se puede establecer entre los dos gobiernos. Y por otro lado, el presidente insistió en que pues nosotros, hoy dijo, no somos un Estado asociado, o sea, no nos pueden tratar nadie como si fuéramos un Estado asociado o como si fuéramos, yo agregaría, un protectorado, como lo ha dicho el presidente en otros momentos, o peor aún, como si fuéramos colonia de otra potencia extranjera, sea la que sea, sino que esta relación debe ser mutuamente respetuosa y mutuamente ventajosa. En ese terreno también se discutió, se analizó, algunos periodistas hicieron la pregunta sobre el tema de la exoneración, entre comillas, del exsecretario de la Defensa Nacional, y el presidente de México fue muy enfático, o sea, dice, si antes los gobiernos del periodo neoliberal se subordinaban a lo que dijeran en el extranjero, pues la situación ahora cambia. Nosotros somos un país con plena independencia y con plena soberanía, y yo agregaría además el presidente tiene una gran autoridad moral para no adoptar posiciones de menor de edad o de país subordinado a los intereses de otra potencia extranjera, sea la que sea. En este aspecto también el presidente dijo, no vamos a hacer lo que se hizo en el pasado, cuando incluso dice, llegó a opinar en su momento el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica sobre el tema del ejército mexicano. En aquel tiempo el embajador norteamericano dijo que ellos tenían más confiabilidad en la Marina que en el ejército. Bueno, pues eso no lo debe de externar un representante de otro país, pero los funcionarios de ese periodo neoliberal no dijeron nada. Realmente eran muy subordinados a las opiniones y a las políticas sobre todo de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, pero la situación ya cambió. Y ya cambió y de manera importante, porque hoy tenemos un presidente, repito, con autoridad moral y que defiende la independencia y la soberanía nacional. Sobre este tema del ejército, el presidente mostró una gráfica, porque dice es que el ejército mexicano y la marina pues son instituciones que debemos cuidar todos los mexicanos. Mostró una gráfica de opinión sobre, de los que se hizo a los ciudadanos, una encuesta, sobre la confiabilidad de las instituciones. Y él ahí hizo un comparativo del 2019 al 2020 y vio que de estas encuestas que se hacen, la institución más confiable, las instituciones más confiables son precisamente la Marina y el Ejército, con casi el 90%, el Ejército 87.4%, la Marina 90.1%, pero son de las instituciones más confiables en todo lo que se refiere a la cuestión de seguridad para el país. Y de ahí el presidente derivó el tema del origen del ejército mexicano y la función del ejército. Dijo él, el ejército mexicano no es como un ejército prusiano o un ejército de castas, y yo agregaría, o un ejército como el chileno, donde ahí los que tienen los mandos militares altos, pues son los hijos de los grandes empresarios o de las clases más privilegiadas, y evidentemente la mentalidad de los mandos de esos ejércitos pues van orientados a cumplir los intereses de esos grupos privilegiados. Pero en México pasa una cosa muy distinta. El presidente de la República dijo que cuando él analizó el nombramiento del secretario de la Defensa, igual del de Marina, pues estuvo indagando, investigando, viendo. Dice, analizamos
los expedientes de más de 20 generales del país, y lo que observé, dice, es que muchos de ellos, o la mayoría, la inmensa mayoría, pues son hijos ya sea de campesinos o de empleados o de propios soldados, o vienen de las clases populares en México. Este no es un ejército de castas, ni es un ejército constituido sobre la base de que los mandos militares provienen de los estratos más beneficiados de la población. Al contrario, él reafirmó que el ejército es pueblo uniformado. O sea, este ejército mexicano proviene de un gran movimiento revolucionario, de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, y resaltó también que uno de los presidentes más extraordinarios que ha tenido el país precisamente fue militar, y ese militar fue el general Lázaro Cárdenas del Río. O sea, el mejor presidente, desde mi punto de vista, del siglo XX. El presidente López Obrador siempre dice el mejor presidente de México es Benito Juárez, y yo digo, sí, está bien, coincidimos, pero agrego que el mejor presidente del siglo XIX fue Benito Juárez, y el mejor presidente del siglo XX fue el general Lázaro Cárdenas, y fue militar también. Pero estos militares, como el general Mújica también, o otros más, muchos más, pues son de extracción popular, y el origen y los principios del ejército mexicano pues se basan precisamente en el concepto de soberanía nacional y son extraídos de lo más profundo de nuestro pueblo. O sea, el grueso de militares pues son muchos campesinos o son de origen campesino. Entonces, el presidente dijo, ya hay que cambiar esa vieja concepción, o sea, de que el ejército es para reprimir al pueblo o el ejército es de castas, ¿no? Es otra la visión que tiene el presidente. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que veamos la profundidad del pensamiento del presidente sobre el tema de que el ejército es pueblo uniformado y que además hay acciones de represión que ha hecho el ejército, pero decidido por mandos civiles. Tal vez lo más fresco en la mente de todos nosotros es el movimiento estudiantil del 68 y otros temas también de utilización del ejército para reprimir al pueblo. El presidente ha dicho que él jamás dará una orden al ejército para que reprima al pueblo, porque además el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a nuestra Constitución, es el presidente de la República. Pero repito, aquí quiero hacer un paréntesis. Ustedes recordarán que para el año 2012, cuando el actual presidente de la República fue candidato a la presidencia, él dio a conocer unas semanas antes de la elección cómo quedaría integrado su gabinete. Y dentro de la integración del gabinete, él planteó en ese año 2012 que el secretario de Seguridad Pública sería Mondragón Icab, y ya dio a conocer su gabinete. Meses después, cuando vino la toma de protesta de Peña Nieto, hubo una represión a los jóvenes que se fueron a manifestar a la Cámara de Diputados. Y quien organizó esa represión fue Mondragón Icab. Y entonces un periodista le preguntó al presidente, al hoy presidente de México, el licenciado López Obrador, bueno, ¿cómo es posible que usted había propuesto como integrante de su gabinete a Mondragón Icab y él es el que ordena o da las indicaciones para la represión a los jóvenes que fueron a manifestarse en contra de Peña Nieto? Eso parece una contradicción, ¿no? Pero el presidente respondió muy bien. Con pocas palabras simplemente dijo esto: si Mondragón Icab hubiera tenido un jefe diferente, hubiera obrado de manera diferente. O sea, el responsable, al final de cuentas, pues es los mandos civiles y no solamente la acción directa que orquestó, organizó o implementó Mondragón Icab. El mexicano también tiene un jefe de las Fuerzas Armadas diferente a todos los que estuvieron en el periodo neoliberal, y además por el espíritu y la esencia del ejército mexicano, así como por la congruencia del presidente de la República, hay una empatía, y él ha planteado claramente que el ejército
él nunca va a dar una orden para que reprima al pueblo, e insiste en su idea, en su tesis: el ejército es pueblo uniformado. Ahora, si vemos la teoría clásica, diríamos, el ejército forma parte de la superestructura, y el ejército, así como la policía, los instrumentos del Estado en general, son utilizados para mantener el sistema de cosas. Y en general, en los países capitalistas o en los países divididos en clases, el ejército, la policía, el Estado en su conjunto es un aparato para mantener el orden de cosas, incluso a través de la represión. Pero en México hay que tenerla en cuenta que estamos viviendo un periodo de transición. Estamos pasando de un viejo régimen que todavía no acaba de morir del todo, y se está creando un nuevo régimen que todavía no acaba de nacer del todo. Y en este nuevo régimen que encabeza el presidente de la República, un instrumento fundamental para el desarrollo de la vida independiente y soberana de México es precisamente las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina. Y entonces, si la visión del jefe del Ejecutivo coincide con el origen, con los principios que dieron origen al ejército mexicano y con la composición de los extractos más sensibles, los extractos más bajos del pueblo de México, integran el hueso del ejército, estos sectores más desprotegidos, pues entonces coincide la visión del presidente, que además es el jefe del Ejecutivo, con, repito, el origen, el objetivo histórico del ejército mexicano. Entonces ahí esta concurrencia de objetivos, de principios, empata, y por eso precisamente el ejército mexicano en este momento, como lo informó en la mañana el secretario de la Defensa Nacional, pues no se habla de que el ejército reprima al pueblo, más bien que el ejército ayude al pueblo, y está ayudando en la construcción del Tren Maya, en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, en la distribución y vacunación contra el coronavirus, etcétera, etcétera. O sea, el ejército mexicano es, como dice el presidente, pueblo uniformado. Pero esta idea y esta concepción debe de ir abriéndose camino ante, por un lado, algunos planteamientos de tipo clásico, porque no estamos en un momento o en un régimen que se caracterice por servir a los intereses de la oligarquía nacional y de las grandes empresas transnacionales, ni que se caracterice tampoco por utilizar la fuerza del ejército o de las policías para reprimir al pueblo. Es un cambio, eso se debe entender muy claramente, sobre todo en algunos sectores de la izquierda, y no podemos quedarnos en algunas tesis que en términos generales son correctas, pero cuando se aplican como dogma, como verdad absoluta en todo tiempo, en todo lugar, y menos en un momento de transición, no llevan a conclusiones positivas, y podemos cometer errores y equivocarnos. Por eso en este momento, con esto concluimos, es fundamental profundizar en la lucha ideológica, primero para no caer en las posiciones dogmáticas, y segundo para ver a través de una visión dialéctica revolucionaria, transformadora, que estamos viviendo un proceso de cambio que, como lo hemos dicho en otro momento, lo llamaríamos un grandioso proceso de cambio, de transformaciones continuas, y en esas circunstancias, pues aquí es fundamental, quiero decirlo con todas las palabras, es fundamental la posición del dirigente político, que en este caso es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y cuando esa posición del dirigente político se empata con las aspiraciones profundas de nuestro pueblo, y también la acción política se ve reflejada con los mismos objetivos, y ahora adicionalmente la función del ejército, las fuerzas que se desatan para transformar y construir una patria nueva son impresionantes. Y eso es lo que la derecha, los grupos conservadores, quieren que no se cuaje esa gran unidad entre el dirigente político, el líder, que es el licenciado López Obrador, el pueblo de México. También aquí es un factor importante el partido político, las fuerzas políticas que están en el proyecto de la 4T, y un elemento fundamental ahora,
y sobre todo por la frontera que tenemos de 3.180 kilómetros con Estados Unidos de Norteamérica, la función del Ejército y las Fuerzas Armadas es esencial para mantener la independencia y la soberanía nacional. Pero eso, repito, es un nuevo paradigma, es una nueva concepción que tiene que ir permeando, analizándose por todos nosotros los mexicanos, y tenemos que tener una visión más amplia, pero que se base en el desarrollo histórico de nuestro pueblo. Y ese desarrollo histórico de nuestro pueblo indica que el ejército mexicano es fruto de la revolución de 1910 al 17 y que los gobiernos neoliberales sobre todo pervirtieron, desvirtuaron o dieron indicaciones y órdenes a los mandos militares que no corresponde a la propia esencia del ejército, del surgimiento del ejército mexicano. Pero hoy pues una nueva luz está alumbrando a nuestra patria, y entonces cerramos con que el ejército es pueblo uniformado y vamos a marchar todos en la misma senda para lograr el respeto internacional de nuestro país, consolidar la independencia nacional y la soberanía, que debe ser orgullo de todos los mexicanos patriotas y democráticos. Pues si te gusta lo que aquí comentamos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos des like y tus comentarios en Facebook. Muchas gracias y que pases buen día.